Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va el festival después de la mañana? Yo creo que muy bien. He hablado con mucha gente y la verdad es que hay una energía muy elevada y la gente está muy contenta con lo que está pasando, con las interacciones entre las personas, las salas abajo llenas de gente. Bueno, desde la organización estamos muy contentos con lo que está pasando. Hoy estamos en este ratito de la tarde para hablar de liderazgo público y privado del siglo XXI y para ello tenemos con nosotros a Albert Rivera, seguramente conocido por muchos de vosotros, creador y fundador del Grupo Ciudadanos, una persona que tiene una gran experiencia en el mundo del liderazgo público y hoy seguramente será muy interesante escucharlo. Y muy brevemente deciros que, entre otros muchos galardones, ha sido galardonado con el premio del Foro Económico Mundial como Young Global Leader en el 2018 y actualmente es director de la consultora RV+. A su lado tenemos a Rubén Puga, que a día de hoy está dirigiendo como CEO la Fundación Relife y bueno, ya ha tenido diversos cargos como economista, financiero y conferenciante y en su caso nos va a aportar seguramente una visión muy interesante de liderazgo desde un punto de vista privado y desde un punto de vista de la sostenibilidad, donde también tiene mucha experiencia desde hace mucho tiempo. Brevemente, para introducir este diálogo, porque al final lo que vamos a hacer es comentar, es dialogar, incluso daros la palabra a vosotros para que al final podáis hacer alguna pregunta, me gustaría comentar algunos rasgos del liderazgo que a mi juicio es el que más me gusta. A mí me gusta el liderazgo llamado liderazgo humanista. Recientemente acabamos de presentar hoy un libro de la World Happiness Press, donde personas distintas de la Fundación escribimos, y bueno, yo tuve la suerte y la oportunidad de poder escribir sobre este tipo de liderazgo, y permitidme a modo de introducción que comente ciertos rasgos de este tipo de liderazgo, ¿no? En primer lugar, su propio nombre lo indica, liderazgo humanista, liderazgo ejercido por personas. Esto quiere decir, a mi entender, que cualquiera puede ser líder, es decir, el liderazgo se puede entrenar, se puede ensayar, se puede procurar ser líder. Eso es importante que lo sepamos, ¿no? Porque además el liderazgo no solo es un liderazgo en el mundo de la empresa, es un liderazgo en el mundo de la política. El liderazgo se puede dar en otro tipo de escenarios. Se puede ser líder de tu familia, se puede ser líder de tus amigos, de tu equipo de fútbol. Es decir, existen muchos espacios para ser líder. Y además, fijaros una cosa, el que es líder a lo mejor a nivel político, a nivel empresarial, es líder en ese espacio, pero a lo mejor no es líder en su casa, con su pareja, o no es líder con sus amigos. Es decir, el liderazgo es muy flexible y yo quería empezar hablando de liderazgo humanista con este tipo de detalles para que lo supieseis, ¿no? En segundo lugar, a mí me gusta resaltar siempre la educación, no educación, sino liderazgo hecho desde el ejemplo. Para mí es fundamental. Si no hay ejemplo, para mí no hay liderazgo. Es fundamental que lo que se haga, ser consecuente con lo que se hace y trasladar ese ejemplo a las personas que estén a tu alrededor. Creo que es fundamental también la capacidad de ilusionar a la gente. Si tenemos un líder que no es capaz de ilusionar, pues al final yo creo que no va a ser un líder sólido, un líder solvente, necesita esa ilusión al resto de las personas que tiene a su alrededor. Después, la capacidad, yo creo que es muy importante la capacidad de cambio. A día de hoy, el liderazgo valora mucho la capacidad de adaptación. A día de hoy se valora mucho la flexibilidad. El otro día escuchaba al gran Jorge Bucay, que a mí me encanta, y decía, el liderazgo de hoy se tiene que basar en saber más planear que planificar. Y me gustó mucho ese parangón, ¿no? Es decir, esos KPIs, hablando de empresas, esa forma de valorar las cosas, es decir, esto hay que cumplirse. Ha venido una pandemia a demostrarnos que, señores y señoras, a veces no se puede planear todo, no se puede planificar todo, perdón. Se puede, sin embargo, saber planear, que es que cuando ese avión se queda sin motores, esa capacidad de coger los vientos y acabar, saber aterrizando, ¿no? Fruto de ese planeamiento que va más allá de la planificación. Por lo tanto, a día de hoy, cada vez se valora más esa posibilidad, esa capacidad de adaptarse, ¿no? Y yo creo que también la diversidad es fundamental a día de hoy, la diversidad en todos los ámbitos. La diversidad en el ámbito religioso, cultural, étnico, el respeto a todas las personas que formen parte de un equipo determinado es fundamental en el liderazgo humanista. Después hay una cuestión que yo creo que también es muy importante. Los líderes humanistas se consideran, y lo saben, prescindibles, o sea, son impermanentes, saben perfectamente cuándo se tienen que retirar y dejar espacio a otras personas para que ocupen ese lugar de liderazgo. No podemos aferrarnos a lugares de liderazgo, sobre todo público y privado incluso también, y todo el tiempo procurar estar ahí anclados, a pesar de los pesares, ¿no? Yo creo que no, hay que saberse apartar en un momento determinado. Después, el liderazgo humanista, el líder humanista es una persona
seguramente estaréis de acuerdo conmigo, que cuando no está se echa en falta. Es una persona que marca tanto que se le echa de menos cuando no está, o bien porque se va, o bien porque fallece, pero en definitiva, cuando no está en el entorno que le ha creado un espacio de liderazgo, es una persona que es extrañada cuando no está. Y por último, ya para ir terminando, a mí me gusta mucho la triple H, ¿no? La triple H de humanismo, que está en el propio nombre, humor. Yo creo que el sentido del humor es fundamental en general en la vida y en particular en el liderazgo. Y después la humildad. La humildad yo creo que es fundamental. La humildad, de latín humus, pies en el suelo. Siempre con los pies en el suelo. Te puedes elevar, pero no subas demasiado. Siempre mantén esos pies en el suelo. Y en ese sentido, y ya para ir terminando esta introducción, yo fui directivo del Grupo Financiero de La Coruña 5 años y conocí muy de cerca a Mancio Ortega, que seguramente os sonará a muchos de vosotros y de vosotras. Yo tuve ocasión de muchas mañanas compartir vida con él, desayunos con personas que estaban a su alrededor, y sí que es verdad esa historia que se dice que es una persona que se supo rodear bien. Y relacionado con la humildad está el saberse rodear de gente que incluso es más inteligente que tú, que es más lista que tú, porque al final vas a crear un equipo de verdad, un equipo potente, y eso te va a marcar como líder humanista. Antes ya de dar la palabra a Albert y a Rubén, me gustaría deciros una frase, hablando de liderazgo, que a mí me encanta esta frase, ¿no? Que es, los líderes de primera se rodean de colaboradores de primera y los líderes de segunda se rodean de colaboradores de tercera para parecer líderes de primera. Quedaos con esa idea. Bueno, pues sin más, me voy a sentar a vuestro lado y voy a arrancar las preguntas con